Buenos días a todos. A este encuentro empresarial queríamos hacer un poquito en familia, rodeados sobre todo de amigos, amigos antiguos y algunos nuevos que hemos hecho y con los que queremos seguir haciendo. Hoy es una presentación conjunta que va a hacer el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y que lo hacemos para que sirva también de presentación de lo que es la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas, que está montada a iniciativa de los gestores de Madrid con el objetivo de convertirla en el actor principal de la sociedad civil, sobre todo en Madrid, y en representación de los gestores administrativos, para llegar a mucho más allá de lo que puede llegar o de lo que es un colegio profesional, sobre todo un colegio profesional como el nuestro, que es de ámbito obligatorio y que, como digo muchas veces, están los que quieren estar y también los que no. Una asociación es un órgano mucho más, para mí, en ocasiones representativo, porque están los que quieren estar. Y además los que queremos que estén. Con lo cual, es muy importante a la hora de la toma de decisiones y de realizar actuaciones. Y con ello, pues, como digo, aportar sobre todo el know-how, aquello que nosotros conocemos y que bien tenemos de conocimiento, y que se vea pues lo de siempre, que los gestores administrativos estamos cerca de los ciudadanos, de los autónomos, de los empresarios y todo ello en relación con el trámite administrativo. Un aspecto de destacar de los gestores administrativos, que lo repito siempre, es que a estos colectivos, a la PYME, sobre todo a los ciudadanos, nosotros somos quienes le llevamos las cuentas, quienes llevamos los impuestos, quienes llevamos los seguros sociales. Y no hablo de 4 gatos, hablo de más de 1,5 millones de negocios en España. 1,5 millones de negocios que son la parte importante de ese 94% a su vez, que es el tejido empresarial español y que lo conforman pymes y micropymes. Esto además nos permite tener un conocimiento en tiempo real de lo que ocurre en el mundo económico y de lo que ocurre en el mundo, sobre todo, microeconómico. Y además, lo digo muchas veces, con la microeconomía se puede hacer la macroeconomía. Juan, que está aquí, que es un experto maestro de muchos de nosotros, yo me gusta porque cuando lo digo lo ratifica muchas veces, y eso que él es experto macroeconómico. Pero sí que es verdad que con la macroeconomía es mucho más difícil hacer microeconomía. Pero bueno, volviendo a estos encuentros empresariales, a este primer encuentro empresarial, bueno, para nosotros es importante que trate sobre aspectos relevantes del tejido productivo, por aspectos relevantes de lo que es la situación sociopolítica en España, cómo la perciben los ciudadanos, cómo podemos ayudar a que Europa salga de esta crisis profunda en la que estamos, cuál es el reto económico que ahora mismo tenemos en nuestro país, la situación laboral que tenemos en sede judicial, conocer la opinión de los empresarios de Madrid y hablar también sobre impuestos. En estos encuentros queremos oír las voces políticas, por supuesto, pero también queremos oír las no políticas. Queremos oír las voces de los empresarios y queremos oír las voces de los periodistas. Y, por supuesto, pues la de aquellos, que es lo importante para nosotros, que son los periodistas, que se dedican a preguntar a los ciudadanos. Antes decía, bueno, repito, la voz de los empresarios y la voz de los juristas expertos que pueden ayudar a estos empresarios a su vez. Y bueno, las conclusiones, aunque siempre a alguien le toca en representación de los demás sacarlas, que las saquéis vosotros, que sois nuestros invitados. Nuestra obligación o nuestra moral a lo que nos obliga es que arranque el debate y a partir de ahí que cada uno tenga su opinión. Opinión que, lógicamente, también, porque somos profesionales, porque somos empresarios, los gestores administrativos, tenemos, y esa opinión, que yo la resumo en 2 aspectos básicos. Por una parte, somos los expertos conocedores de la administración pública, de cuáles son sus trámites
y cómo son los trámites de los pequeños y de los medianos negocios, de cómo somos capaces, con solo leer la norma, si ésta va a poder ser cumplida por aquellos a los que la misma obliga. Y una demostración patente, porque cuando dicen es que el movimiento se demuestra andando, es que en los últimos 3 años, desde que tuvimos la pandemia, no hemos fallado en ninguna, llamémosle entre comillas, predicciones, porque no ha sido una predicción. No tenemos un oráculo, no tenemos una bola mágica. Lo que tenemos son 1,5 millones de clientes que nos dicen cómo están sufriendo y que nos permiten, como he dicho, en tiempo real, cómo van a funcionar las cosas. Ejemplos tenemos miles. Avisamos en su momento que la normativa del registro horario no funcionaría. No ha funcionado. Avisamos de los problemas del ingreso mínimo vital. No ha funcionado. Nos hemos pronunciado sobre la factura electrónica. No va a funcionar. Ya lo digo de la mano. No va a funcionar. Y estos son algunos de los poquitos ejemplos que hay. Cuando me acuerdo, y estoy seguro que mi amigo Juan, perdóname que le pronuncie, pero es que estábamos juntos en televisión aquel día, cuando se anunció el Real Decreto que regulaba las ayudas europeas para paliar los efectos de la COVID, sobre la marcha, leyendo, dije, esto no va a funcionar. Los pequeños negocios no van a poder aprovechar estas ayudas. Cuando uno le da una subvención en una etapa normal, es lógico poner las medidas normales, lo que dice la Ley General de Subvenciones, es lógico que tengas que estar al corriente con Hacienda, es lógico que tengas que estar al corriente con la Seguridad Social. Pero, ¿te acuerdas, Juan? 1 año sin ingresos, 1 año con la prohibición coercitiva, bueno, 1 año, 3 meses con la prohibición coercitiva, expropiados de poder trabajar con ingresos escasos. Sacan unas ayudas y lo primero que dicen es, no se puede estar debiendo dinero a Hacienda a la Seguridad Social. Y digo yo, si las ayudas eran para compensar las pérdidas que tenían las empresas, ¿por qué no las destinamos a ponerlas al día en aquel momento? Ya había sido mucho más fácil. Habríamos conseguido que muchas empresas se hubieran puesto al día, los hubiéramos salvado y además habríamos los objetivos que se pretendía con los fondos, que era ayudar a las empresas que llegaran y como ha habido con los fondos europeos, que también pudieran llegar a las empresas y no se tuvieran que devolver. Los primeros 5 días de la pandemia, como vivimos las gestorías de forma frenética, lo que era la presentación de los expedientes de regulaciones temporales de empleo, los famosos ya ERTEs, 5 días nos dieron, en pleno confinamiento, para presentar la solicitud. Cambiaban a cada 4 horas, realmente cada día, porque el boletín oficial del Estado debería salir 1 vez al día, salió 2 veces en algunos momentos, y a las 12 menos cuarto de la noche, con entrada en vigor 15 minutos más tarde, por cierto, con cambio que sobre la marcha hacían que lo que teníamos hecho lo teníamos que tirar y volver a hacerlo. Y todo ello además en aquellos momentos que lo digo siempre, que te morías. Porque en aquellos momentos nos decían que tocar un papel era causa de muerte, que hablar en un micrófono era causa de muerte, que tocar una barandilla era causa de muerte, que respirar era causa de muerte, que es que cuando salías, cogías el pomo del portal, tenías que coger una servilleta. Ahora nos reímos, pero es que es lo que nos decían que había. Y había, pues estos pobrecitos que están aquí, los gestores administrativos, y otros muchos más, a los que nos llegaban las toneladas de papeles en bolsas. Y, bueno, los más, con un spray, los desinfectaban, otros decían, yo lo dejo 2 días. Bueno, hacíamos de todo. Nos reímos. ¿Qué es lo que hacíamos? Yo me acuerdo que en la oficina teníamos unos sprays que nos habían dado unos líquidos que además nos tropeaba porque le dabas con las colonias y se corría la tinta. Bueno, nos dieron unos sprays que funcionaban y todo llegaba. Eso olía, daba una peste, no gel hidroalcohólico, algo raro. Y bueno, nosotros felices de que habíamos desinfectado los papeles y que podíamos hacer los documentos. Y claro, unos señores de arriba dirigiendo y diciendo, yo creo que a esos señores no les llevaban los papeles, pues no sabían. Pero bueno, nos jugábamos la vida. Hoy en día sabíamos que estábamos jugando a las canicas, pero en aquellos momentos pensábamos que nos jugábamos la vida. Con un país paralizado, con un país, como he dicho, expropiado, con un país donde salías a la calle y eras un delincuente, te multaban, donde yo personalmente llegué a discutir durante 1 hora con un policía porque me decía que dónde iba y yo le dije una barbaridad, los que me conocen ya saben la forma que tengo de contestar, y empezó a pedirme papeles. Me acuerdo que iba con un coche del colegio de gestores
Iba con una anorak del Colegio de Gestores, iba con el carné, así, en la boca, del Colegio de Gestores y con el justificante del Colegio de Gestores y me dijo, esto se lo ha inventado usted. Y ya le dije todo tipo de barbaridades, me dijo que me iba a detener. Llamé al jefe de la Policía Municipal de Madrid, ahora que no está aquí, lo puedo decir. Me dijo, bueno, pásamelo. Pero en ese momento ya el otro dijo, puede continuar. Porque una de las cosas que me decía que dónde iba, digo, pues mire usted, mi despacho que voy acá. Y me dice, ¿cómo sé yo que va usted para allá? Os voy a decir, mi despacho está en la calle Reina Cristina, y a mí me payó la glorieta de Carlos V girando. Y le dije, hostias, si usted me iba pillando en el Bernabéu hacia arriba, podría entender que no se fiara. Digo, y falsificado. O sea, he falsificado la documentación del coche, he falsificado la matrícula, he falsificado el carnet, he falsificado absolutamente todo y hasta, efectivamente, y hasta la anorak. Digo, joder, digo, me debería dejar, digo, me debería dejar de pasar solo por lo bien que lo he hecho. Pero bueno, anécdota aparte, que me salgo del guión, eso es el resumen jocoso. Porque ahora hay que acordarse de la parte jocosa, no de la parte angustiosa. Es el resumen jocoso de lo que fue para los gestores administrativos una parte de la pandemia. Esto me lleva al segundo motivo de opinión, que es el profundo conocimiento demostrado, por cierto, con matrícula de honor, que tenemos los gestores administrativos de nuestros clientes y de la actividad de lo mismo, entre otras cosas porque un gestor administrativo es la parte de la solución de los problemas en el que se encuentra el dueño de un negocio para poder desarrollar su actividad. En estos 2 últimos años, por eso quisimos mostrar al mundo, y por eso hemos sido los grandes conocidos, esa faceta colaborativa del gestor administrativo. Lanzamos nuestro barómetro, de tanto nombre o tanto renombre acogido, y que muchas veces los periodistas, algunos, perdonadme a los compañeros de la prensa, intentan que se lo filtremos antes que a otros. Es lógico. Yo también lo haría. Hemos potenciado nuestra revista. Hemos conseguido en menos de un año que sea una de las más relevantes del sector. El último número hemos recibido felicitaciones de todos los lados por la calidad extrema de las más de 60 colaboraciones de personalidades importantes que han participado en ellas, tratando temas tan importantes como es la movilidad, la ética en la gestión, las pymes, la ciberseguridad, no sé si decirlo muy alto de ciberseguridad, porque tratamos la ciberseguridad y el martes nos atacó el ransomware a nosotros. Y, ¿por qué no decirlo en público? Y nos fundió la plataforma. Otros, grandes administraciones, lo niegan. A nosotros nos fundió. Pero para eso están los planes de contingencia y las copas de seguridad. Para que si te atacan, con un tanque en la puerta de tu casa, defenderla. El martes nos atacaron y el jueves éramos el Colegio de España que más matriculaba de nuevo, una vez más. ¿Por qué? Porque para eso uno trabaja con sus equipos, para tenerlos preparados no para hacer una matrícula, no para hacer una nacionalidad, no para hacer un ERTE, sino para cuando ocurre una pandemia, hacer el 70% de los ERTEs del país. O cuando te ataca un ransomware, trabajar y en 48 horas levantar la posibilidad de que más de 30.000 personas representados en las 1.000 gestorías que tiene Madrid sigan matriculando y conformen el 40% de las transferencias que se hacen en este país y el 30%. Gracias al trabajo, en parte, de la Junta Directiva, del ICOGAN, que aquí los tengo, del mando que tengo que decir del vicepresidente del colegio, Manolo, porque yo estaba de vacaciones en Estados Unidos, estaba. Otra cosa es que las disfrutara, pero estaba. Allí lo pasé. Pero bueno, el equipo respondió para esto. Les hemos preparado como a la policía, como los bomberos, mejor dicho, se los prepara para responder cuando hay un incendio. Lo preferible es que el bombero no salga de su cuartel, pero el día que salga, que lo apague. Para eso tenemos a nuestro equipo preparado y en menos de 36 horas teníamos levantado un sistema que, insisto, hace el 40% de la producción nacional. Yo creo que las cosas hay que contarlas, hay que decirlas, hay que denunciarlas y hay que reconocerlas. Y a nosotros, a la media hora de atacar, nos habíamos reconocido públicamente que nos había fundido el sistema y a los 2 días habíamos comunicado que volvíamos a ser el número 1 de España. Que esperamos seguir siéndolo en detrimento de mis 2 grandes amigos, el presidente de Castilla y León y de Cantabria, que estáis por detrás. ¿Qué vamos a hacer?
es verdad, no muy lejos. Y el último número que hemos hecho de la reindustrialización, con temas fiscales, novedad de la ley concursal y las jornadas que hemos hecho a lo largo del año 2022 también sobre aspectos jurídicos relevantes. Por eso os decía que tenemos una opinión propia. Y ahora sí lo digo. Nuestra opinión es que los pequeños y los medianos negocios de este país siguen totalmente desprotegidos. La crisis financiera de 2008 acabó con esa resistencia que tenían las decenas de miles de negocios y cuando ya estaban remontando, cuando parecía que podían salir de esa crisis, ojo, sin medidas por parte del gobierno de turno, porque no toda la culpa la tiene el gobierno que haya podido estar ahora, por parte del gobierno de turno de aquel momento, sin medidas, se remontó. Se hubiera podido reforzar el segmento y con esta nueva crisis que nos trajo la COVID, se hubiese podido llevar por delante un menor número de negocios de los que realmente se llevó. Igual que si el actual gobierno hubiese tomado las medidas que tenía que haber tomado o que defendíamos unos cuantos, entre ellos vuelvo a citar a mi amigo Juan y a mí, pues el reviente de los negocios había sido mucho menor. Nuestro barómetro cifra en la actualidad en 700.000 pymes con problemas serios de liquidez. Algunos lo cuestionan, pero de verdad, yo pregunto, ¿alguien tiene duda del daño que causa a una empresa el prohibirle trabajarla 3 meses? 3 meses. La ausencia de ingresos para una empresa durante 3 meses, mientras a los 10 días de declarar un estado de alarma, luego inconstitucional, había que seguir pagando a la Seguridad Social. Había que pagar a los proveedores, como es lógico. Había que pagar a los bancos las hipotecas, había que pagar los alquileres y había que pagar los impuestos, porque lo de que los prorrogaron fue una entelequia, porque la prórroga salió el día 15 del trimestre, cuando decían que era el día 20 última de plazo, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que el día 15 es el último día para domiciliar, es decir, el trabajo ya estaba hecho. Por lo tanto, ¿me están ustedes diciendo que esto no ha hecho daño a los negocios, que no se ha podido hacer? Se hicieron los expedientes de regulación de empleo, que es verdad que ayudaron mucho con las nóminas, pero es que las nóminas no es el único gasto que tiene a trabajar, que tiene el funcionar una empresa. Además, después de 3 meses de parón y inactividad, no se puede, no ha pasado nada, vuelvo a trabajar y aquí todo funciona y recupero mi nivel de ingresos y de gastos y de actividad tal y como iban las cosas. Estoy escribiendo un pequeño libro que en los próximos meses saldrá para que lo lean con profundidad porque me podría tirar entonces 6 horas y media hablando y sería como Fidel Castro. Y no creo que trate de ser Fidel Castro. Pero lo cierto es que con todo esto que he contado, con unas empresas que estaban mal, realmente mal, sobre todo hablo de los pequeños negocios, con una subida infernal de precios, con una inflación galopante, con una reduflación en los productos, con la deflación y con todas las ONES, en las que no incluyo la de felicitaciones, por cierto, esas las quito, aparece una guerra de Ucrania, aparece un problema de stocks motivado por 3 meses. Todo el mundo también dejaron de trabajar. Unas fábricas durante 3 meses no fabrican, efecto ola, efecto estelada. Unos tipos de interés que en menos de 6 meses han pasado de unos bancos que te cobraban por tener dinero a cobrarte ahora un interés desmesurado y seguir queriendo cobrarte por tener el dinero, porque no quieren retribuirlo. Una subida de la materia prima, a los que impriman revista como nosotros, que miren lo que ha subido el papel e incluso la dificultad para encontrar negocios. La subida bárbara de los salarios, evidentemente, entre otras cosas porque los convenios están ligados al IPC, que también ha subido bárbaramente. Y entre esta situación ya compleja que les estoy contando, una cantidad de normas como no hemos visto en la vida. En la vida, yo tengo 35 años de negocio y no había visto sacar normas una tras de otra en la vida, saltándose, por cierto, un principio fundamental que me enseñaron en la carrera, y es que las normas entran en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y en este país, en los últimos años, entra en vigor a los 15 minutos de su publicación. Porque, puesto teniendo en cuenta que ha habido BOEs que han salido a las 12 menos cuarto de la noche, pues hemos pasado de 20 días a 14 minutos. En un escenario, además, donde se les exige por igual a los grandes, a los pequeños, con modificaciones absolutamente sustanciales, con cambios con trampa, en leyes de una materia que en su disposición adicional modifican leyes de una materia absolutamente contraria. Por cierto, cambiándolas continuamente, porque si nos viéramos la instrucción interna que había relacionada con el tema de los aplazamientos de las empresas, cuando sale la ley concursal en su disposición adicional, hacen una modificación rebajando, en tiempos en que había que ayudar a las empresas, rebajando sustancialmente de 36 meses a 12 los plazos para pagar aplazamientos a la agencia tributaria. 15 días más tarde, un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado diciendo que donde dije digo Diego, y ayudando un poquito más a las empresas, lo que dicen, no, pero esto ya solamente va a afectar a las que estén en concurso. Perdónenme, los concursos de acreedores a mí me enseñaron en la carrera y a lo largo de toda la vida que no son para destruir las empresas. Son para sacarlas adelante y para salvaguardarlas. Digo yo que a las empresas que habrá que dar más posibilidad de aplazamiento serán a las que están en concurso. Pues no, una normativa de presupuestos generales del Estado que se está aprobando, que se ha aprobado, que lo que hace es todavía que a las empresas de concurso ponerles más difícil la situación de salvarlas porque la agencia tributaria les va a rebajar los plazos de posibilidad de aplazamiento de sus impuestos. E insisto, con una normativa que es para las grandes y que desde luego no afecta para las pequeñas. Con la subida del salario mínimo interprofesional hicimos un cálculo de lo que suponía para una pequeña empresa de 4 trabajadores el incremento, más de un 40% de los costes laborales. Se hablaba de los famosos 35 euros de la última subida. Los 35 euros que subían para el que estaba en el salario mínimo interprofesional, hablo de 35 mensuales, lógicamente. ¿Pero qué pasaba con los sueldos inmediatamente por encima? En las pymes, que son muy seguida a la cadena. Si subíamos 35 euros al salario mínimo profesional, las escalas siguientes, que son muy próximas, hay que subir las otros 35. Lo que hacía era disparar, sobre todo, el sueldo en las pequeñas, en los autónomos que tienen empleados, en un efecto dominó, en un efecto estela de ola, en un efecto deslizamiento, como lo quieran llamar, que lo que hizo fue incrementar los costes. Y, sin embargo, teníamos a los directivos de las grandes empresas de la multinacional de BIES diciendo que a ellos no les había afectado la subida del SMI. Claro, es que ellos tienen unos salarios muchísimo más altos y tienen muy poca gente en niveles del salario mínimo interprofesional. Pero, desde luego, 2,8 millones de negocios, de pequeños negocios en España, se han visto afectados y ahora se va viendo a la luz de que había informes que decían de lo terrorífico que podía ser la aplicación de esa subida y la cantidad de decenas de miles de puestos de trabajos que se perdían. Durante la pandemia, en representación de los gestores, me llamaron en espacios televisivos y de radio para hablar de los planes de contingencias que tenían las pymes. ¿Ustedes creen que una pyme tiene tiempo para formar o capacidad económica para preparar un plan de contingencia a un profesional que se lo tiene que hacer si no tiene para aplazar el IVA? Y no puede pagarlo y le estamos pidiendo que haga un plan de contingencia. Si es que va a cerrar, no puede. Hace 2 años los gestores propusimos medidas para salir de la crisis. Una de ellas era un fondo para subvencionar a las empresas para que contrataran expertos financieros que les ayudaran con la planificación financiera de los planes de contingencia. Por cierto, esto también lo hicimos tú y yo en televisión. Ni caso. Y, sin embargo, es verdad que ahí nos hicieron caso. Habrán oído hablar ustedes del kit digital. Por cierto, un gran éxito que aconsejamos nosotros que se hicieran y ahí nos hicieron caso. Pues miren ustedes, el kit digital es lo mismo que el plan que nosotros hablábamos de contratar expertos financieros, solo que el kit digital es para tecnología y el expertos financieros es para salvaguardar los problemas financieros y de cash y de dinero que tengan las empresas. En resumen, en nuestra opinión, lo que creemos es que se debe poner un foco especial en los pequeños y en los medianos negocios, requerirles en base al tamaño y a la capacidad que tienen y que ha llegado, en nuestra opinión, el momento de que se cambien las fronteras entre lo micro, pequeña o mediana empresa y gran empresa.
y ha llegado el momento de que de una vez, o dicho en castellano, que de una puñetera vez, conozcan mejor el funcionamiento de lo que es un autónomo, una pyme o una micropyme. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a los pequeños, a los medianos negocios, a diferenciar cuáles son las normas o cuáles pueden ser las normas en función del tamaño y la capacidad, a colaborar con la digitalización de las administraciones y por eso estos encuentros. Hoy es una oportunidad de que se reciba esta información y que espero que nuestros ponentes reciban a su vez y también den toda la información de la que todos disponemos. Muchas gracias.